¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios decide no salvar a algunas personas? Esta pregunta ha resonado por generaciones. Si Dios es amor infinito, ¿por qué no permite a algunas personas entrar al reino de los cielos? Hoy exploraremos qué tipos de personas no serán salvadas. En este viaje fascinante, exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad. Atento. Vamos a desvelar los 7 tipos de personas que no serán salvadas. Así es, 7 tipos de personas que están expuestas en la Biblia y no podrán entrar al reino de Dios. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Escucha con atención y pregúntate si realmente podrías estar en uno de estos grupos. Si eres parte de alguno de ellos, Dios te está regalando este mensaje y el tiempo necesario para que vuelvas a su camino. Empecemos entendiendo, ¿por qué, si Dios es amor infinito, niega la entrada a algunas personas? Dios nos ama infinitamente a toda la humanidad sin excepción. Su amor no conoce fronteras ni condiciones. Sin embargo, el amor de Dios no está separado de su justicia. Dios es justo y santo, y no puede pasar por alto el pecado. Jesús nos da una seria advertencia: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El amor de Dios es vasto y profundo, tan grande que abarca a toda la humanidad sin excepción, pero su justicia está escrita y no puede tolerar el pecado. Aún así, su amor nos ofrece una salida, la salvación a través de Jesucristo. Es en la cruz donde el amor y la justicia de Dios se encuentran. La salvación es el regalo más precioso que Dios nos ofrece. No es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos o buenas obras, es un don de gracia. Lo importante de la salvación es que es la única manera de ser reconciliados con Dios y evitar la condena eterna. Ahora que hemos entendido por qué Dios castiga el pecado y no permite que entre en su reino, empecemos con el primer tipo de persona que no será salvada. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte al canal, darle like al video, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos. Ahora sí, comencemos. 1. Los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que rechazan la existencia de Dios y niegan su palabra. Son el primer grupo. La incredulidad no es simplemente una falta de conocimiento, sino una actitud del corazón que, deliberadamente, elige apartarse de la verdad revelada. Estas personas no solo dudan de la existencia de Dios, sino que también ignoran las evidencias de su poder y creación. La Biblia nos recuerda en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad persistente es como un muro que el hombre mismo construye para separarse de la gracia divina, negándose a recibir el regalo de la salvación. Dios extiende su misericordia a todos, pero los incrédulos eligen cerrarse a ella. Al rechazar su existencia, cierran la puerta no solo a su amor, sino también a la oportunidad de reconciliación y vida eterna. Sin fe, no hay acceso al reino de los cielos. Por ello, la incredulidad es una de las barreras más grandes para alcanzar la salvación. Sin embargo, Dios no deja de llamar a los corazones endurecidos. Incluso el más incrédulo puede encontrar el camino hacia la verdad si decide abrir su corazón y permitir que el Espíritu Santo transforme su vida. La paciencia de Dios es infinita, pero el tiempo no lo es. Hoy es el día para dejar la incredulidad atrás y dar un paso de fe hacia la salvación. 2. Los idólatras. Son aquellas personas que adoran a otros dioses o permiten que cosas materiales, ambiciones o placeres mundanos ocupen el lugar que pertenece solo a Dios. La idolatría no se limita a imágenes o figuras físicas, también incluye cualquier cosa que pongamos por encima de nuestra devoción al Creador, ya sea el dinero, el poder, la fama o incluso nuestras propias metas personales. La Biblia nos advierte claramente en Éxodo 20, 3-5, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios, como nuestro Creador, exige lealtad absoluta y rechaza compartir su gloria con otros. La idolatría es vista como una traición al compromiso con Dios, una ruptura del pacto espiritual que nos llama a amarle por encima de todo. Cuando elegimos adorar a lo creado en lugar del Creador, desviamos nuestro corazón y nos alejamos de su propósito. Esta desviación lleva a la oscuridad espiritual y a una vida vacía, lejos de la plenitud que solo Dios puede ofrecer. A pesar de esto, Dios siempre extiende una oportunidad de arrepentimiento.
En su infinita gracia, nos llama a derribar los ídolos de nuestra vida y a ponerlo nuevamente en el centro. Él promete restauración para aquellos que abandonen la idolatría y decidan entregarse por completo a su voluntad. La verdadera adoración es un acto de amor y obediencia, y solo cuando reconocemos a Dios como el único digno de ser exaltado podemos experimentar una relación plena con Él. 3. Los blasfemos. Son aquellos que deliberadamente hablan en contra de Dios, profanando su nombre y cuestionando su santidad. La blasfemia es un acto grave que refleja una falta profunda de respeto y reverencia hacia lo sagrado, mostrando una actitud de desafío hacia el Creador y su autoridad divina. En Mateo 12, 31-32, Jesús advierte sobre la gravedad de este pecado al decir: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Esta declaración subraya la seriedad de despreciar o rechazar la obra del Espíritu Santo, que es el medio por el cual somos guiados hacia la verdad y la salvación. La blasfemia no solo se limita a palabras explícitas contra Dios, también puede manifestarse en actos o actitudes que menosprecian su poder, burlan su mensaje o distorsionan su carácter. Es una expresión de incredulidad extrema que, si no se arrepiente, endurece el corazón y aleja a la persona de la gracia de Dios. Sin embargo, aun en casos de blasfemia, Dios extiende su misericordia a aquellos que se arrepienten con sinceridad. Su amor infinito siempre está dispuesto a recibir a quienes se humillan y reconocen su error. Esta oportunidad de redención nos recuerda que, aunque la blasfemia es una ofensa seria, la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado y está disponible para todo aquel que busque su perdón. 4. Los impenitentes. Son aquellos que, aunque reconocen sus errores y pecados, se niegan a arrepentirse y cambiar su camino. Este rechazo al arrepentimiento es un obstáculo insalvable que impide la reconciliación con Dios y los aleja de su gracia. La impenitencia no solo es desobediencia, sino también una muestra de orgullo que endurece el corazón y cierra las puertas a la transformación espiritual. En Romanos 2:5, el apóstol Pablo advierte: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas palabras subrayan que el arrepentimiento es esencial para recibir el perdón y evitar el juicio eterno. El arrepentimiento genuino implica un cambio de corazón y mente, alejándose del pecado y volviendo a Dios con humildad. Los impenitentes, al rechazar esta oportunidad, permanecen atrapados en su rebeldía, privándose del amor restaurador de su Creador. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, continúa llamando a los corazones endurecidos, ofreciéndoles la oportunidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Su deseo no es castigar, sino salvar, y su paciencia es una muestra de su amor inagotable por la humanidad. 5. Los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que, después de haber conocido la verdad de la fe y experimentado la gracia de Dios, deciden rechazarla y apartarse del camino de salvación. Este acto de abandono es considerado uno de los pecados más graves en la doctrina cristiana, ya que implica un rechazo consciente de la fe que una vez se aceptó. En la Biblia, la apostasía es vista como una traición a Dios. En Hebreos 6, 4-6, se describe como un acto casi irreversible, donde aquellos que han probado el don celestial y han sido partícipes del Espíritu Santo, al apartarse, son incapaces de volver a arrepentirse, ya que su rechazo es una negación deliberada de la gracia de Dios. Este acto no solo se refiere a un alejamiento superficial de la fe, sino a una negación total, un renegar de las enseñanzas fundamentales de Cristo. Jesús mismo advirtió sobre este peligro en Lucas 9, 62, donde dice: nadie que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. La apostasía es, por lo tanto, un acto de rechazo de la gracia y de la vida en Cristo. Sin embargo, la apostasía no siempre es un acto de maldad deliberada, a veces puede ser el resultado de luchas internas, pruebas difíciles o la influencia de enseñanzas erróneas. En este contexto, el llamado es a la restauración y a la vuelta al redil, ya que Dios es misericordioso y siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente de su caída. La advertencia es clara, pero la esperanza de restauración nunca se pierde para quien vuelve a buscar a Dios de corazón. 6. Los herejes. Los herejes son personas que distorsionan las enseñanzas bíblicas y, en su lugar, propagan doctrinas falsas que alejan a los creyentes de la verdad revelada por Dios. A menudo, estos individuos buscan atraer seguidores mediante enseñanzas que parecen ser cristianas, pero que en realidad desvían a las personas del camino correcto. La herejía no solo es un ataque a la verdad divina, sino también un peligro para la salud espiritual de la Iglesia.
La Biblia es clara en cuanto a la gravedad de la herejía. En 2 Pedro 2, 1, 3, se advierte sobre falsos profetas que introducirán herejías destructivas, negando al Señor que los rescató, y traerán sobre sí mismos destrucción repentina. Este pasaje resalta cómo los herejes no solo engañan a otros, sino que, al hacerlo, incurren en la condena de Dios. La propagación de enseñanzas erróneas corrompe la pureza de la fe cristiana y destruye la unidad que debe existir en la comunidad de creyentes. La herejía es más que una diferencia de interpretación, se trata de una alteración significativa de los fundamentos de la fe, que puede llevar a las personas a la perdición espiritual. En la epístola de Judas, versículo 4, se menciona que algunos han entrado encubiertamente, enseñando doctrinas que son contrarias a la gracia de Dios y que inducen a la inmoralidad. Esto revela que las enseñanzas heréticas no solo afectan la creencia en lo doctrinal, sino también la conducta cristiana. A pesar de su seriedad, la Iglesia está llamada a corregir a los herejes con amor y verdad. El apóstol Pablo, en Tito 3:10, exhorta a rechazar al hereje después de haberlo amonestado una vez o dos. Aunque el objetivo de la corrección es restaurar al individuo, la pureza de la fe y la unidad de la comunidad deben ser preservadas. La lucha contra la herejía requiere firmeza en la verdad y sabiduría para guiar a los creyentes hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. 7. Los impíos. Los impíos son aquellos que viven en constante maldad, rechazando los mandamientos divinos y entregándose al pecado sin mostrar remordimiento. Su vida está marcada por una falta de temor a Dios y un desprecio por los principios que Él ha establecido en su palabra. La impiedad se manifiesta no solo en acciones pecaminosas, sino en una actitud de corazón que se aleja completamente de la luz de Dios. La Biblia describe a los impíos como aquellos que andan en la oscuridad, Salmo 82, 5, viviendo en el pecado de manera consciente y persistente. Este alejamiento de la luz divina no es un tropiezo ocasional, sino una decisión deliberada de vivir en contra de la voluntad de Dios, buscando satisfacer los deseos carnales y temporales, sin considerar las consecuencias eternas. En Proverbios 4:19, se dice que el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. La impiedad no se limita solo a las acciones, sino que también afecta la mente y el corazón. Los impíos tienen un corazón endurecido que se niega a arrepentirse y volverse a Dios. En Romanos 1, 18-32, Pablo explica cómo la impiedad de los hombres los lleva a un estado de rebelión, entregándose a todo tipo de inmoralidades y corrompiendo el orden natural de las cosas. Este rechazo de Dios, aunque puede parecer placentero temporalmente, conduce a la desolación espiritual. A pesar de la dureza de su corazón, la misericordia de Dios sigue siendo una invitación para los impíos. En 2 Pedro 3:9, se recuerda que el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así, aunque la impiedad es un camino de oscuridad, la gracia de Dios siempre ofrece una vía de retorno, llamando a los impíos a arrepentirse y volver a la luz. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte, darle like, y compartirlo para que más personas puedan conocer esta importante enseñanza. Nos vemos en el siguiente video.